Bueno, agradezco mucho la invitación de los compañeros de Convergencia, la invitación de Michael para participar de este debate. Bueno, sin duda la cuestión que nos convoca, que es el discutir el carácter de China, es una de las cuestiones más importantes, si no la más importante, para pensar o entender la reconfiguración que está teniendo lugar en el sistema capitalista mundial y los choques que se preanuncian a partir de esto. El fenómeno de China es altamente desafiante de conceptualizar, y eso lo podemos comprobar si vemos la enorme diferencia, el abismo entre las distintas posiciones que se encuentran en la literatura sobre la cuestión. El debate no solo entre marxistas, sino entre todos los académicos de todo el espectro ideológico, pero incluso si lo acotamos a las posiciones entre marxistas, vamos a ver las ideas de lo más divergentes al respecto. Solo para mencionar algunos, tenemos desde quienes nos dicen que hay una línea de continuidad que va desde Mao hasta hoy, pasando por Deng, que sería una línea de lo que ya algunos llaman el socialismo con características chinas, y quienes por otro lado hablan de un colectivismo burocrático o de un capitalismo de Estado, o de las posiciones más heterogéneas. Y lo mismo respecto al imperialismo. Tenemos quienes nos hablan de China como todavía un país periférico y quienes dicen que China es plenamente imperialista. También están los que dicen que no es ni una cosa ni la otra, como Giovanni Arrighi, que habla de China como una sociedad cuyo ascenso estaría cambiando los términos de discusión, porque sería un ascenso de una sociedad que ya no es capitalista. Bueno, ese mapa de posiciones tan heterogéneas da cuenta de que es un fenómeno ampliamente desafiante, digamos, que justamente que tiene que ver, creo yo, con varias de las particularidades del fenómeno, digamos. En este marco se produce el debate que estamos teniendo con Michael, que es sobre la discusión de las dos posiciones, sobre si China es un imperialismo ya por pleno derecho, plenamente, o la posición que sostengo yo, que es de un imperialismo en construcción, en proceso de constitución o consolidación. Lo primero que quiero destacar sobre esto es cierto coto que existe o digamos o límite de la diferencia que estamos teniendo, que tiene que ver, digamos, creo que hay una coincidencia fundamental, que es el hecho de que China está ascendiendo hacia ubicarse en el concierto de las naciones imperialistas. La diferencia se encuentra en si el hecho de si esa consolidación como imperialismo ya se ha concretado o vamos hacia eso, digamos. Y ese vamos hacia eso obviamente implica toda una serie de incertidumbres que se pueden abrir en eso de que todavía no se concretó, digamos. Yo creo que las varias particularidades que hacen a este fenómeno complejo de China, que responden explican, digamos, esta complejidad de dar cuenta de ella. La primera es el proceso constitutivo de China como Estado capitalista en ascenso hacia potencia, que es el resultado de un proceso de revolución y expropiación de la burguesía, derrota del imperialismo y posteriormente una restauración en sentido contrario, digamos. Una segunda particularidad que se vincula al hecho de el proceso de restauración que tuvo lugar en el momento de la internacionalización productiva y de la acelerada acumulación de capitales extranjeros en China, y de inserción en cadenas de valor, etcétera, que lo convirtieron en un lugar central de la acumulación de capital global. Y como consecuencia de eso, la rapidez de esa transformación, digamos. Hace 20 años a nadie o a pocos se les habría ocurrido hablar de China como una potencia imperialista, o a nadie se le hubiera ocurrido decir más que China era un país periférico, a pocos. Hace 15 años todavía, cuando empezaban a aparecer los BRICS, todavía la mayor parte de las voces consideraban a China a lo sumo como un país
que empezaba un ascenso desde un lugar periférico. Y ahora estamos hablando de la posibilidad o la realidad de que China sea imperialista. Bueno, entonces yo creo que quiero remarcar que la complejidad que está planteada por China tiene que ver con estas tres particularidades que dije, que las voy a repetir brevemente. Por un lado, este proceso de revolución-restauración. Segundo lugar, la confluencia con la internacionalización productiva. Y en tercer lugar, la velocidad, digamos, de ese proceso que en solo 40 años trajo China de la periferia. Bueno, entonces yo creo que lo que podríamos decir la aceleración o compresión de tiempos históricos, digamos, algo que ya vimos en otros procesos en la historia del capitalismo, es clave de vuelta para entender a China y para comparar las diferencias entre la trayectoria de China y la de otras potencias en otros momentos históricos. Estados Unidos, por ejemplo, creó las bases para su dominio en 100 años, como mínimo, con sus políticas proteccionistas primero, etcétera, y a comienzo del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, ya podía disputar el mundo. En China, solo en 40 años, está haciendo un proceso que la ubica en una posición de desafiar el dominio global. Y eso significa que se produce con toda una serie de contradicciones o problemas nuevos, digamos, que tiene que ver con esa compresión de los tiempos. Una primera cosa que surge de ello es que estamos hablando de China como la que está camino a ser la primera economía mundial, y cuando miramos su base productiva comprobamos que su productividad es un 20% de la de Estados Unidos. Por supuesto que ese número encierra cosas muy distintas, desde la técnica más avanzada hasta economías agrarias atrasadas, pero el número de conjunto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es una de las primeras peculiaridades que surge de esta combinación entre aceleración de los ritmos y lastres, digamos, cosas que quedan en el camino, digamos, o cosas con las cuales China llega a esta posición, digamos. Hay en la definición esta que yo intento hacer de China como imperialismo en proceso de construcción o constitución, creo que hay varios factores, pero creo que una mirada, empezar a más en detalle estas las contradicciones que están dentro de los distintos indicadores, datos duros, pueden dar una idea de estos problemas, digamos, o estas cuestiones que intento meter en esta definición. Lo primero es lo que ya mencioné de economía grande, gran PBI versus productividad. La otra es la distinción, digamos, hay datos claros que la ubican a China en las primeras posiciones mundiales. Por ejemplo, si uno mira el Global Fortune 500, que es dominado por empresas grandes de China. Ahora, cuando uno mira la eficiencia económica, uno encuentra que, por ejemplo, las firmas de otros países son más rentables o requieren menos capital que las de China. O sea que acá se ve también la distinción entre que China hace pesar su escala, su tamaño, pero ese número encierra una verdad que efectivamente es ese tamaño, pero también cierto talón de Aquiles de que la competitividad, la rentabilidad, la ley del valor en última instancia todavía les juega en contra en algunas cosas. Estrechamente relacionado con esto tenemos el tema de la inversión en desarrollo, investigación, etcétera, donde China de vuelta aparece entre los primeros, pero cuando uno mira hay otros países más que tienen menos empresas, pero son más eficientes también en el gasto o hacen un gasto de más impacto. Alemania, por ejemplo, en los rankings tiene menos empresas, pero en términos de gasto gasta casi lo mismo que China, digamos. Vemos que hay claramente un avance de China en algunos terrenos, como es el 5G o la inteligencia artificial, pero también hay muchos otros terrenos donde Estados Unidos sigue siendo claramente uno que deja lejos a todos los demás, digamos, incluyendo a China. Tenemos claramente a Estados Unidos por un lado y después un batallón dentro del cual China está al mismo nivel que Japón, Alemania, etc.
Bueno, si miramos otros indicadores, digamos que para no alargarlo no los voy a solo a mencionar, pero si miramos lo que pasa con la inversión extranjera, vamos a ver algo parecido. Estados Unidos está muy lejos liderando, y bastante atrás viene China compitiendo con otros países. Y acá la peculiaridad que encontramos en el caso de China es que, si bien avanzó mucho con inversión en el extranjero, también sigue dándose la realidad de que China es la base para las ganancias de las manufacturas imperialistas. Ming Li, por ejemplo, que es un autor de China, se basa en eso para decir que China sigue siendo un país periférico, digamos, cosa que no se puede coincidir con eso, pero se apoya en un punto de la realidad. Si analizamos el rol de la moneda de China, o si analizamos el terreno militar, incluso en todos los terrenos nos van a dar una imagen de China compitiendo, superando a todo el pelotón de países imperialistas que viene atrás de Estados Unidos. Que solo si consideramos la esfera de la moneda, la esfera de los bancos o la militar, vamos a encontrar esta idea en todos lados de que hay un pelotón de países imperialistas, entre los cuales están Alemania, Gran Bretaña, etcétera, donde también está China, bien atrás de Estados Unidos. Okay, if you just see the money or the military aspect, you will find that there are a lot of imperialist countries that sí, Alemania, Gran Bretaña y China tienen posiciones parecidas. After United States. That is the point that I think. Sí, hay un autor que es Tony Northfield, que hace lo que se llama un índice de poder, que muestra esto, digamos. Muestra que desde 2019 el segundo es China, pero es el segundo un poquito más adelante de Gran Bretaña, de Alemania. Okay, there is an author that is called Tony Northfield. Northfield that shows that China is second, but a little bit higher than Germany and Japan, and not so much. And United States is the first. Yes, United is the leader. Entonces, esta dimensión entonces es la primera que nos acerca a decir que, bueno, hay un poder objetivo de China, del Estado chino, que está consolidado dentro de esa cercanía con lo que son las potencias imperialistas. Entonces, eso es la primera base para decir, bueno, acá hay algo que se está consolidando. Sin embargo, una de las distinciones que yo hago es que, a diferencia de esos países como Alemania, Gran Bretaña, etcétera, esos países tienen una coherencia, por decirlo de alguna forma, que China no muestra todavía. En el sentido, esa coherencia me refiero a que si uno mira cómo están en bancos, cómo están en innovación, cómo están en el terreno militar, es más o menos parecido, y la productividad, digamos. Claro, esa es la idea que yo intento rescatar, de que hay, por decirlo de alguna forma, muchas Chinas dentro de China, digamos, o sea, several Chinas, que tiene que ver con esto de la China competitiva, productiva, el Silicon Valley y los sectores atrasados. Es uno de los elementos por los cuales yo hablo todavía de un proceso en construcción o en constitución, un proceso de imperialismo que todavía no se consolidó, digamos. Ese es un primer motivo para eso. Una segunda cuestión que está involucrada en esta definición de imperialismo construcción es el aspecto de que, a diferencia de Estados Unidos y a diferencia de los países que actúan bajo la égida de Estados Unidos, como Alemania y Gran Bretaña, lo que le falta a China como potencia imperialista es mecanismos de disciplinar a otros países, mecanismos como el FMI o el Banco Mundial, que son instituciones donde está China hoy. Obviamente China es el tercer país ahí, pero son instituciones armadas alrededor de Estados Unidos, digamos. China está ahí, pero subordinada, digamos, de alguna forma. Lo que no tiene es mecanismos propios. Por ejemplo, está haciendo una política con el Belt and Road, la ruta de la seda, está haciendo una gran política para expandirse,
pero no tiene suficientes mecanismos para que cuando hay crisis o hay impagos, esos países se sientan obligados a responder como cuando un país entra en crisis con el FMI, digamos. Y lo que llaman el enforcement, digamos, it still lacks enforcement to discipline, para disciplinar a esos países. Y a diferencia, otros países tampoco la tienen. Gran Bretaña no tiene su propio enforcement, Alemania tampoco, pero actúan bajo una égida de Estados Unidos, cosa que China hoy no puede hacer, digamos. Entonces, esos son algunos de los aspectos, pero para tratar de dejar una idea más conceptual de conjunto, digamos, si uno mirara la foto de los datos duros, es claro el lugar de China entre los países más poderosos. Ahora hay que introducir elementos cualitativos como estos que mencioné. Entonces esta definición de imperialismo bajo proceso de construcción tiene que ver con estas ideas que planteé, digamos. La ausencia de mecanismos disciplinadores, esto del enforcement. Esa sería una primera cuestión. La segunda, las muchas Chinas. Un tercer elemento de esta definición sería, de por qué imperialismo en construcción, sería esto de que todavía China sirve para que las multinacionales imperialistas de otros países se enriquezcan, les producen muchas ganancias. Si uno mira los datos, uno podría decir que China está como Alemania, como Gran Bretaña, como ya lo dijimos, pero no parece que China pueda contentarse o estabilizarse en esa situación. China no puede decir, bueno, es un imperialismo entre varios y listo. Sí. Tiene que reformular todo el orden porque así lo empuje su escala económica, su escala productiva, sus relaciones con el resto del mundo. Okay. Entonces, esa idea de China como una cosa en construcción, sí, yo la veo también porque el hecho de que justamente ninguna situación que no sea la disputa de un choque por quién domina el orden mundial pueda ser estable, digamos, en el sentido de que tiene que ir a fondo, digamos, para discutir eso, y aparte tiene que hacerlo con todo lo que eso le genera internamente en términos de las desestabilizaciones, convulsiones, crisis políticas, y está obligada a replantear todo el orden mundial para hacerse espacio para seguir creciendo, y tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, luchar con sus contradicciones internas, cerrar la brecha entre esas Chinas y avanzar internacionalmente, y por eso es algo que yo creo que no es estable. Ahora, dicho esto, con esto cierro ya para no alargar, aunque no digamos que China es ya imperialista, lo que no queda duda es que el curso de China es un curso reaccionario para el proletariado chino, para la sociedad internacional, o sea, para los países semicoloniales. No es China un aliado benevolente ni nada por el estilo. Es otro país que, no decir que sea imperialista no niega su carácter reaccionario, que es parte del mismo orden que Estados Unidos, que Alemania, que Japón, que no lo cuestiona, digamos. Básicamente eso. Entonces digamos, y aparte es lo último, sí, para cerrar, digo, esa definición me parece clara como hoja de ruta, digamos, que aunque no digamos que sea imperialista, es claro el GPS, es claro, digamos, que nos lleva hacia, está orientado hacia hacer esa fuerza reaccionaria. Entonces las ideas de algunos sectores de que pueda ser un contrapeso o que haya dos campos, etcétera, son falaces, y las rechazamos aunque no digamos que ya es imperialista. Eso por un lado, y segundo, que es un fenómeno que también está en completa mutación. Como decía al principio, si hace 15 años pocos hubieran dicho que China era imperialismo en construcción o lo que sea. Ahora estamos discutiendo que lo es, y dentro de algunos años, probablemente con estos choques en el medio, estaremos discutiendo probablemente otra cosa. O avanza o se disgrega. Lo que es claro es eso que quería marcar, que for the people, ni para el pueblo chino ni para el resto de los países dependientes es ningún aliado, ninguna fuerza que no sea reaccionaria, claramente. So in this brief presentation, I want to limit myself to summarize the main ideas, and I want to focus on presenting 4 theses. En esta breve presentación trataré de sintetizar algunos elementos. First,
this issue is an issue of not only of theoretical importance, but also of high practical relevance. Este no es un elemento solamente teórico, sino fundamentalmente es muy importante de la perspectiva pragmática. Second thesis, China has become an imperialist great power. China tiene un poder imperialista muy fuerte. Third thesis, it is an imperialist power with peculiarities. Es un poder imperial con peculiaridades. And fourth thesis, exactly because China is an imperialist power, it is impermissible for Marxists to side with China in any conflict or in any war. Porque China es un país imperialista, es de principios para los revolucionarios no estar con China nunca de su lado en cualquier conflicto. Why is this issue an issue of high practical relevance? ¿Por qué este asunto tiene una relevancia práctica? It is highly relevant because it is nearly unavoidable that in the next few years there will be a war between American imperialism and its allies and China. Es de gran relevancia porque en poco tiempo, en pocos años, nos encontraremos ante una guerra interimperialista entre China y Estados Unidos y sus aliados. If you read the studies of Pentagon, they are full with calculations and prognosis how a war will take place with China. They believe probably even in the year 2024 or 2026 there will be already a war. Si uno le presta atención a los documentos y a los estudios que hace el Pentágono, ellos estiman y están viendo que probablemente en el 2024 o 2026 habrá una guerra. I read some English language Chinese state media every day, and it is impossible to read them without discussion of the next war about Taiwan, then the next military confrontations with the United States in the South China Sea. Every day there is a talk about this issue. Él está leyendo permanentemente publicaciones, periódicos, informes de China, en los que publican en inglés, y es imposible dejar de lado o no ver la posibilidad de una guerra en torno a Taiwán o la posibilidad que están evaluando ellos también de una guerra con Estados Unidos. And more generally, we are living in a world characterized by the deep crisis of capitalism. And because of this, the rivalry between the great powers is accelerating more and more. Y además, o fundamentalmente, vivimos en un mundo con una profunda crisis del capitalismo, y eso acentúa o acelera la rivalidad entre los grandes poderes imperialistas más y más. Just look to Europe. Russia has invaded Ukraine. There's a war in the center of Europe going on, and at the same time the tensions between NATO and Russia are accelerating. So the great power rivalry is not a theoretical subject, it is a key issue of world politics now and in the next years. Si solo miramos a Europa, hay una guerra hoy con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay una tensión cada vez mayor entre Rusia y la OTAN y The last of the so it is a highly important issue in world politics already today in the coming period. Claro, no estamos discutiendo teorías, sino que es de una importancia política práctica hoy, digamos. Comrade Esteban, in his introduction, did already show or indicate the huge confusion which exists within the left about the character of the different great powers.
El camarada Esteban se refirió en el inicio de su alocución a las confusiones que existen en la izquierda sobre, digamos, el carácter de los distintos imperialismos y el carácter de los estados. So for all these reasons, our discussion is not only of theoretical interest, but it has massive repercussions, massive consequences for the politics of any socialist organization. Y estas cuestiones no son, insisto, un problema teórico, sino que tienen repercusiones masivas en la política de las organizaciones revolucionarias de los socialistas. In our opinion, it is evident that China has become a strong capitalist great power in a political field, in an economic field, and in a military field. Desde nuestro punto de vista es evidente que China se ha convertido en un gran poder capitalista en el plano económico, en el campo económico, en el campo político y en el campo militar. If you look at various indications, it is evident that China is one of the leading powers. Si miramos muchísimos indicadores, es evidente que China es uno de los poderes, de los principales poderes o de los líderes del mundo. Comrade Esteban did already refer in his introduction to the fact that if we take the leading capitalist monopolies in the world, the 500 strongest corporations, China is in all calculations, in all statistics, number 1 or number 2. El camarada Esteban se refirió en el principio que si miramos los indicadores de las principales empresas, dijo, de los principales poderes del mundo, de las principales corporaciones, grandes monopolios del mundo, China se encuentra en los indicadores en los primeros lugares. The same is the case if we look to the all the studies about the billionaires in the world. Again, in all statistics, Forbes, the American version, Hurun, the Chinese calculation, in all the statistics, China is number 1 or number 2. Sí, es lo mismo que si miramos las estadísticas sobre los billonarios del mundo, tanto en la revista Forbes como en sus pares chinos. China se encuentra también en los primeros puestos del mundo. The same is the case if we look at global industrial production or global trade. Again, China is number 1, número 1. Lo mismo si miramos las estadísticas de la producción industrial en el mundo o del comercio mundial. China se encuentra también en el primer lugar. In the military field, United States is still the leading power. Sí, en el campo militar, Estados Unidos sigue siendo el líder o la primera potencia. But China is advancing. Pero China está creciendo, está avanzando en ese sentido. China today has the second largest military budget, and it has, in terms of ships, the largest navy. Lo último me quedó bien claro. It has the largest number of ships, military ships. The biggest number. Bueno, pero China está incrementando su poder en ese sentido y últimamente ha logrado ha producido la mayor cantidad de barcos militares, su armada. The United States still have stronger military ships than China, but still it reflects that China is advancing also as a military power. Estados Unidos todavía tiene la armada más poderosa, pero este avance rápido de China refleja, digamos, su crecimiento como un poder militar. Comrade Esteban has rightly indicated or did draw attention to the fact that China is, in average, more backward in terms of productivity, more backward than the United States or European imperialist powers. This is true. El camarada Esteban tiene razón, o está en lo correcto cuando señala que China está por detrás o por debajo en la productividad en relación a Estados Unidos o en relación a Europa. Still, we must not be blind for the fact that also in the field of modern technologies, China is rapidly advancing. It's becoming stronger and stronger, more and more developed.
Sí, pero no podemos ser ciegos, estar ciegos en relación a que en determinadas tecnologías o en principales tecnologías China está avanzando rápidamente y rápidamente. Un ejemplo. If we take the number of industrial robots which exists in the world, China has 31% of all industrial robots in the world are in China. It is the leading power in terms of industrial robots. Si miramos el caso de las estadísticas de robots industriales o de industria, digamos, robótica en el mundo, China tiene el 31% de esa producción que se encuentran ahí en China. And for these reasons, China plays a key role in world economy as well as in world politics. Key role. A central role, a very important role. Por esta razón, China juega un papel central o muy importante en la economía mundial y en la política del mundo. Its Belt and Road Initiative is a very important economic and a very important economic initiative with political implications in many parts of the world, Asia, Africa, Europe, and even some other parts of the world, even Latin America. Sí. Sí, también es importante ver, digamos, la incidencia de China económica en varios países, en Asia, en África y también en América Latina. The global trade war, which has played a central role in the world economic and world political development in the last years, the global trade war did take place between the United States and China. Again, this reflects the important role of China in world economy and world politics. En el caso del comercio mundial se ve reflejado el poder, porque cuando hablamos de comercio mundial hablamos fundamentalmente de China y de Estados Unidos, o sea, se ve reflejado el rol que juega. It is useful as a comparison to look to India, which has nearly the same number of population as China. Es usual la comparación con India, que tiene, digamos, más o menos el mismo número de población, el mismo número similar de población que China. India is, in terms of population, as strong as China, but in terms of world politics, in terms of world economy, it does not nearly play in any case a similar role like China. China en la cantidad de India, cantidad de población parece más fuerte o puede parecer como más fuerte que China o igual, pero no juega el mismo papel o en el comercio mundial y en la política mundial de ninguna manera. Conrad Esteban has pointed out that the China is developed in a very uneven way. He said, with some justification, he did say that there are many Chinas within China. And this is true, it is true. El camarada Esteban señaló que existen muchas Chinas dentro de China, o sea que hay diferencia, digamos, en un desarrollo desigual, y eso es cierto, es verdad. One can say there are very advanced parts of China and rather backward parts of China. Podemos decir que hay una parte muy avanzada de China y otra no tanto, más atrasada o en retaguardia. It seems to me that it is important for us as Marxists to assess, to analyze which parts are dominating the character of China. Is it the more advanced parts or is it the more backward parts of China? Es muy importante para nosotros los marxistas analizar cuál de esas partes de China es la que domina, digamos, si es la parte más avanzada o la parte más retrasada. It seems to me that it is clearly the more advanced parts of China which dominate because they allow China to play such a central, to play such a dominating role in a world economy and in world politics. Dice que para él es
la parte más avanzada es la importante porque esa es la que le permite a China jugar a nivel mundial el rol de dominación en política y en economía. If the more backward parts would play an important role, China would have a similar status in the world like India. But in reality, this is not the case. Y dice que en la parte más atrasada de China, el rol es similar al estatus que tiene India. It is also true that China is developed in an uneven way. It is also true in a military field. Sí. Por ejemplo, China has hardly any military bases abroad, in contrast to the United States. Que no tiene, they don't have bases. Que Sí, también sí, se puede sí. comparar en relación al poder militar, que es evidente que China no tiene la misma cantidad de bases militares que Estados Unidos tiene en el exterior. But this relates to a fundamental issue in Marxist analysis of imperialism, and this is the following. We must not have a one-sided schematic understanding of what makes an imperialist power and what does not make an imperialist power. We must not have a one-sided mechanical understanding, but a more comprehensive understanding. Pero esto también para los marxistas es una cuestión fundamental o central, que es que nosotros no podemos interpretar esquemáticamente tomando un elemento o dos elementos específicamente para definir qué es una potencia imperialista o qué no. Digamos, hay que comprenderlo de manera más compleja y más general, más global, más... The whole history of imperialism, since 130 years, the whole history is characterized by the fact that there have existed very different kind of great powers. Not only uno type, not only one type, but different types of great powers. Podemos ver que en los últimos 130 años de desarrollo del imperialismo han existido distintos poderes imperialistas con distintas características, pero digamos, no podemos establecer una característica o tomar un solo elemento para definir esas potencias. Compañero Esteban Correcto says that China is more backward in terms of productivity. But this has also such kind of great powers also existed in the past. Just think about Russia before 1917, Austria-Hungary, Japan, Italy. They all were more backward than Britain or France. El compañero Esteban señalaba correctamente que China está, digamos, muy atrás en relación a la productividad ante otros países como Estados Unidos. Pero hubo en el pasado potencias imperialistas, antes de 1917, por ejemplo, podemos pensar en la Rusia, podemos pensar en los inicios del imperialismo en Japón, en el Imperio Austrohúngaro, en relación quizás a lo que era en ese momento Inglaterra. Britain and Francia did have mass colonias before 1914. Germany had none, nearly none. Nevertheless, both were imperialist powers. Por ejemplo, Inglaterra y Francia tenían muchas colonias hacia 1914. Alemania no, o no tanto, pero sin embargo fue un choque entre potencias imperialistas, digamos, todas eran potencias imperialistas. Also in the last 50 years, we have seen different kind of imperialist powers. Incluso en los últimos 15 años nosotros hemos visto distintas formas de poderes imperialistas, distintas clases de poderes imperialistas. America has many military bases, true. Germany and Japan, they have no military bases until today. Por ejemplo, Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo, o casi todo el mundo. Pero Alemania o Japón no las tienen, incluso al día de hoy. In short,
we must not look to the United States and think this is the only type of imperialist great powers. No, there are different types of imperialist great powers with different strength in economy, political and military field. Por eso no podemos tener una mirada acotada y decir, bueno, Estados Unidos, este es el tipo de, o esto es lo que define una potencia imperialista, así son los poderes imperialistas, sino que hay distintas clases de potencias imperialistas con más poder en determinadas áreas, económica, política, militar. We must not look to one indicator or to one sphere only, but we must look to the totality of factors, the totality of relations, in order to determine if a state is an imperialist power or not yet. No debemos ver solamente un aspecto o un elemento, sino que tenemos que ver la totalidad de los elementos, la totalidad de las relaciones que se generan para determinar si un país es un poder imperialista o no lo es todavía, digamos, o es un imperialismo en proceso, como decía el compañero. And if we look at China as it is today, we can clearly say it is not a subordinated. It is not a dominated country. Who should dominate it? Nobody. No. China is a dominating power. It dominates others. Y si miramos China al día de hoy, podemos decir que no es un país subordinado, que no es un país dominado por otros. O sea, ¿quién? ¿Qué país? ¿Qué potencia está dominando China hoy? Al contrario, China es una potencia dominante. The reason why we insist that this is a very important theoretical discussion, the reason why we put so much emphasis on our characterization of China as an imperialist power, the reason is because this has much practical political consequences. La razón por la cual insistimos en este aspecto no es por una cuestión meramente teórica o por una discusión teórica. La razón por la que insistimos en que China es una gran potencia imperialista es por las consecuencias prácticas que tiene esta caracterización. It is an established principle in a Marxist tradition. It has been developed by Lenin and by Trotsky that socialists must never support in a conflict, must never support in a war, an imperialist power. Hay una premisa, un principio para los marxistas que nos legaron, digamos, Lenin, Trotsky, es que los revolucionarios, los socialistas, jamás debemos apoyar un poder imperialista. And for this reason, we think that it is impermissible for socialists to support any imperialist power in any conflict, political, economic or military. Por eso consideramos que es inadmisible para los socialistas el apoyo a cualquier poder imperialista en cualquier plano, económico, político o militar. So if there is a confrontation, economic confrontation, a war between the United States or China, or between Japan and China, or between the European Union and China, we say socialists must not support either of these camps. They must oppose both of these camps. Por eso, en el caso de que haya, o en el caso de una guerra económica o una guerra en sí entre Estados Unidos y China, Europa y China, Japón y China, o cualquier potencia, los socialistas no podemos ponernos de parte de una de ellas, sino que debemos estar en contra de todas las potencias imperialistas. In a Marxist tradition, this policy has the name revolutionary defeatism. And it means to say that the main enemy is at home, that the task is to transform an imperialist war into a civil war, to turn the guns around against their own ruling class. En la tradición marxista esto se llama derrotismo revolucionario, que implica que debemos
buscar tratar de transformar las guerras interimperialistas en guerra civil revolucionaria y que los obreros vuelquen sus fusiles contra la clase dominante de su país. And such a approach, such a position is also, in our opinion, is also very relevant, very important in the very likely war between the United States and China about Taiwan and the control over the South China Sea. Por eso esta posición es de suma importancia en una guerra cercana, dijo. Sí, en una guerra probablemente cercana. En una guerra probablemente cercana entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán. Y al control del mar. Y al control del mar de la zona. And this is not only an issue for a future war, it is also relevant today, because now when there is the global trade war going on, when sanctions are imposed, when a chauvinist mood is wiped up by the ruling class, socialists must take a clear stance on this issue and oppose imperialist sanctions, oppose chauvinism, oppose militarism. Y insistimos en la gran importancia de esta política ahora, porque en medio de la guerra comercial la burguesía, la clase dominante, comienza a levantar posiciones chauvinistas, posiciones nacionalistas, y los revolucionarios debemos oponernos a eso. Allow me to tell you a pico anecdota. Today I did read in a news that a Canadian musical institute, it has abolished the musical program of Tchaikovsky, because he was Russian. So the anti-Russian chauvinism in the Western world has already taken such dimensions. It is a very important, this is just an anecdota, but it reflects how deep this mood of chauvinism is becoming. Quería contar una pequeña anécdota. Hoy leía en el diario que la Academia de Música de Canadá acaba de quitar a Tchaikovsky de su programa porque es ruso, digamos. Se está generando un nacionalismo, un chauvinismo antirruso que refleja, digamos, la tendencia a promover el chauvinismo que tiene la burguesía en todo el mundo. Just for clarification, I hate Russian imperialism, but I love Tchaikovsky. Solo para aclarar, odio al imperialismo ruso, pero amo a Tchaikovsky. Look, I think that this discussion is important because for us as socialists, this is relevant both to you as a compañero of the PTS and Fracción Trotskista, as well as for us as the RCIT. It is essential, it is our duty, it is our political obligation to help the workers' vanguard preparing politically for the future confrontations, for the future imperialist wars. Y decimos que este debate o esta discusión es tan importante, digamos, tanto para los compañeros del PTS, de la Fracción Trotskista, como para nosotros de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, porque lo que estamos discutiendo debe apuntar, digamos, a preparar a la vanguardia de la clase obrera para los choques y para las guerras que se avecinan. Now, look at the current war in the Ukraine. For us as the RCIT, it has been very helpful, it was crucial that we could prepare ourselves politically in the past years by an analysis of Russia's class character and an analysis of the great power confrontation, rivalry. Por ejemplo, si miramos ahora la guerra en Ucrania, fue para nosotros, digamos, de suma importancia la preparación política de años anteriores, debatiendo el carácter de clase de Rusia y el carácter de los distintos poderes imperialistas. And we did analyze that Russia is an imperialist power.
We have also published another advertisement. We have also published a study, several studies on this issue. And so for us, it was clear that Russia is an imperialist power, and if an imperialist power invades a semi-colonial country like the Ukraine, we stand on the side of the Ukrainian people contra imperialismo ruso. Por eso, digamos, para citar otro ejemplo, digamos, en el caso de Rusia, nosotros la caracterizamos como una potencia imperialista. Hemos hecho muchos estudios que publicamos en esta revista, y en este caso particular, cuando una potencia imperialista invade una semicolonia, nosotros tenemos que posicionarnos sin dudarlo del lado de Ucrania. And for the same reason, because we characterize Russia, as well as the Estados Unidos, as well as the European Union, we characterize all these powers as imperialists, and therefore we do not side with any of them, we oppose them all. We have a revolutionary defeatist position against all these imperialist powers. Y de la misma manera que caracterizamos a Rusia como una potencia imperialista, también caracterizamos así a Estados Unidos y a Europa, y en este conflicto o en cualquier guerra estamos en contra de todas esas potencias imperialistas, y llevamos adelante o promovemos la política del derrotismo revolucionario. In our discussion with the comrade, Comrade Esteban repeatedly insisted or emphasized the importance to have a concrete analysis of the concrete situation. And I agree with this, of course. En nuestro debate, digamos, con el compañero Esteban, él insiste en analizar la situación concreta, digamos, hacer un análisis concreto de la situación concreta, y nosotros acordamos con eso, lo consideramos correcto. But in order to make a concrete analysis of a concrete situation, one needs a clear analytical instrument. Pero para hacer un análisis concreto de la situación concreta, nosotros necesitamos tener un análisis claro, un instrumento de análisis claro. In front of me sits Comrade Juan, who is a natural scientist, and he and every natural scientist knows that it is important to have an understanding of the fundamental laws of physics, of biology, to use clear categories in order to make a concrete analysis. Conceptions, categories in itself are not sufficient, not suficiente, but they are the precondition to make a concrete analysis. Bueno, aquí entre nosotros hay un camarada que es científico, biólogo, y en el caso, digamos, entiende correctamente la necesidad de, para hacer un análisis concreto, de partir o de tener categorías, de tener definiciones, pero estas son insuficientes para un análisis concreto. And as Marxists, we must be scientists also in the field of politics and economy. Y los marxistas debemos ser científicos también en el campo de la política y de la economía. And that's why we invest so much time and energy in this theoretical analysis and discussion. Y es por eso que invertimos tanto tiempo y energía en la investigación y en el análisis de estos aspectos. And I want to end with the following. The conclusion from our analysis that China is an imperialist power. The conclusion is that in any military confrontation, in any political or economic conflict between China and the Estados Unidos or the European Union or Japan, we take a revolutionary defeatist position against both camps. We do not support any of this. My question to Compañero Esteban is the following. It is widely accepted that the most likely next military confrontation, the next war between the United States and China will be about Taiwan. Our position in a conflict between the Estados Unidos and China, in a conflict about Taiwan, our position is to support neither of these camps.
What is your position on this? Terminar. Lo siguiente, digamos, en la posibilidad, digamos, la posible guerra, digamos, entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán, nosotros, digamos, como revolucionarios sostenemos o vamos a sostener la política de derrotismo revolucionario. En torno a este conflicto o esta guerra cercana o inminente, bueno, queremos preguntarle al compañero Esteban cuál sería su posición. Creo que fue algo así. Yo creo que es la primera vez que estamos viendo, me atrevería a decir, el ascenso de una potencia desde la época imperialista, porque Estados Unidos ya era potencia imperialista cuando se conformó el imperialismo, otras estaban más atrasadas como Japón, etcétera, pero es la primera vez que estamos viendo un país que pasó de semicolonia a un posible imperialismo, y más en 40 años, digamos. Es un fenómeno nuevo que nos exige nuevas herramientas. El surgimiento de una nueva potencia imperialista, sobre todo desde una posición de atraso como la que tenía China, requiere un poco de imaginación, por decirlo de una forma, creativity, imagination, because es nuevo. Y sobre todo ocurre en un momento de que estamos viendo algo que no veíamos desde la Primera Guerra Mundial, desde el interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es una crisis del orden imperialista, que justamente es puesta en crisis, entre otras cosas, por ese ascenso. Creo que el mapa, la hoja de ruta para pensar eso, crea nuevas dificultades y por eso yo sostengo, sobre todo para un fenómeno tan complicado, transitorio, incipiente y rápido como el de China, la necesidad de avanzar con pies de plomo, digamos, con precaución, y en ese sentido no adelantar categorías a lo que la realidad misma nos... ¿Qué domina y qué no? Esa es una pregunta importante. Yo creo que justamente por esto que preguntabas vos, y que claramente, obviamente, si estamos discutiendo que China puede ser imperialismo, su sector avanzado es lo que tira para adelante. Ahora, ¿qué efecto tiene que ese sector avanzado se dé también con lo más atrasado, haciendo ese trabajo de zapa, haciendo esa obstrucción? Bueno, eso es parte de lo que hay que pensar, y es parte justamente de lo que hace entrar en contradicción, me parece, las categorías simples. O sea, yo creo que la categoría blanco-negro, imperialismo no imperialismo, hoy no cierra para China. Es claro que lo avanzado hace que China sea China y no la India, digamos, pero ¿qué efecto tiene ese atraso en el devenir, digamos? Insisto que hace 10 años no hubiéramos hablado de imperialismo de ningún tipo, por lo menos nosotros, y quizás en 5 años estemos hablando de imperialismo liso y llano, o no. Pero me parece a mí que esa categoría se ajusta a las contradicciones, a incluir las contradicciones dentro del reconocimiento de que China está en el concierto de los grandes poderes, pero está con sus peculiaridades que yo creo que invitan a no definirlo como imperialismo a secas. Puede ser entrar dentro de unas categorías de diferentes grandes poderes, bueno, pero es uno que todavía no terminó de consolidarse. Sobre las consecuencias prácticas de esto, bueno, evidentemente entró a colación otra discusión que no la vamos a desarrollar porque abriría toda otra ventana, pero que creo que justamente es pertinente para esta discusión, porque uno puede ver que las implicancias prácticas y la categoría no necesariamente tienen que tener una relación demasiado directa, que es lo de Rusia. Voy a traer a colación lo de Rusia. I will bring the question of Russia and be related to the practical implications of the characterization of China. En Rusia nosotros no hablamos de un imperialismo en Rusia. Los invito, yo también voy a hacer publicidad en Ideas de Izquierda, nuestro semanario de acá de Argentina. Pueden leer La Izquierda Diario, el semanario dominical. Pueden leer un debate de las posiciones de la izquierda acá en Argentina a nivel internacional sobre la cuestión de Rusia y el problema del imperialismo, que se puede encontrar el último domingo, escrita por Matías Maiello. There is a publication of authored by Matías Maiello in La Izquierda Diario, where we talk about the debates in the left about Russia. But esquemáticamente nosotros no decimos que Rusia sea imperialista, y eso no impidió reconocer el carácter reaccionario de anexión, probablemente de anexión, agresivo claramente y digamos imperial, por decirlo de alguna forma, de Rusia contra Ucrania.
inscribirlo dentro de una rivalidad geopolítica entre el imperialismo occidental y Rusia como un juego de grandes poderes, aunque no digamos que Rusia es imperialismo. Enfatizo, digamos, este aspecto, digamos, para cerrar, que está vinculado a esta cuestión de cómo abordar las posibles choques de China. Yo creo que el curso reaccionario de China hace que la mayoría con casi importante probabilidad debamos decir que cualquier enfrentamiento, no solo por Taiwán, sino cualquiera de los posibles cruces entre China y Estados Unidos, muy probablemente lleve a identificarlo como un choque interimperialista. De todos modos, al igual que con este conflicto de Rusia, donde ya había hipótesis de guerra entre Estados Unidos y Rusia, y nosotros no adelantamos ningún pronunciamiento porque no pensamos que el conflicto podía ser una invasión de Rusia a Ucrania, digamos. Cuando lo hubo un pronunciamiento. Lo mismo creo yo que aplica en las disputas que ya hay, la disputa comercial entre Estados Unidos y China y demás, se pueden hacer todo tipo de pronunciamientos. Sobre las guerras hipotéticas, yo creo que no estamos obligados a pronunciarnos, aunque podemos saber qué probabilidades hay, que puede haber varias, de pronunciarse como una rivalidad interimperialista, pero no estamos obligados hoy a tomar esa definición. Y esa definición, perdón la longitud, pero creo que después puedo resolverla, esa definición no está necesariamente ligada a decir que China es ya un imperialismo. Uno puede reconocer que China no es todavía un imperialismo y que no lo es, incluso cuando se declare mañana una guerra por Taiwán, y eso no implica que en la guerra podamos definir que son dos bandos reaccionarios. También puede haber escenarios donde no ese pronunciamiento no esté. No creo que sea automático, pero no estamos, no es mecánico, no es necesario que haya una cláusula de es imperialista para definirse por un derrotismo de ambos bandos, digamos. No hay ningún impedimento para preparar la vanguardia en las batallas que hipotéticamente pueden venir, por no tomar esa definición de lo avanzado. Pero lo que quiero remarcar es que creo que hay un aspecto fundamental, en esta diferenciación que estamos haciendo, que es el reconocimiento, digamos, del curso reaccionario de China, de que es un curso, digamos, de que no ni para el pueblo chino ni para el mundo abriga elementos progresivos, sino todo lo contrario, y que eso separa la visión, con los importantes matices que tenemos, los separa de otras visiones que elogian a China, la embellecen. Bueno, vamos a dar por finalizado este importantísimo debate. Y más que finalizado es el comienzo de cómo continúa esto, ¿no? Porque va a seguir de la manera fraternal que lo han hecho los compañeros, y creo que en ese sentido es un ejemplo. O sea, agradecemos a los compañeros del PTS, de Izquierda Diario, que estén acá, y nos parece que habla bien de que hayan aceptado el convite y de que podamos continuar, porque tenemos acuerdo fundamental en el sentido de la necesidad de estudiar la realidad para sacar las mejores caracterizaciones para poder intervenir. También tenemos algunos acuerdos básicos importantes, vos los acabas de mencionar recién, en el sentido que ustedes no ven en el desarrollo, avance de China nada progresivo, lo cual viene bien, de la misma manera que el bloque de diputados del Frente Izquierda dijo fueron las tropas rusas de Ucrania, punto que coincidimos. Después podemos discutir un montón de cuestiones más, pero son elementos que nos distancian a los que estamos acá, que estamos debatiendo, ¿no? Cosas importantes, de otros que salen a decir viva Putin o viva China, porque la ruptura de la bipolaridad hace que la multipolaridad le sirva a los pueblos como el nuestro oprimidos para poder avanzar en su liberación. Por lo tanto, agradecemos tu visita, felicitamos esto y un aplauso para los compañeros. Muchas gracias por la invitación, Michael.